Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de lo que leí en mayo. Kiss for you. Sí, yo sé que ya mayo pasó hace bastante tiempo, pero la verdad es que leí libros muy resaltantes en ese mes, me gustaron muchísimo y no quería dejarlo pasar porque intentar hacer un wrap-up de este mes y el mes anterior sería muy difícil por la gran dificultad de congeniar las temáticas. Pero sí quería hablar de estos libros que la verdad me gustaron muchísimo en su mayoría y que pude sacar un provecho muy importante de ellos. El primer libro que leí durante el mes de mayo fue Las penas o las desgracias del joven Werther de Goethe. Este fue un libro que me llamó mucho la atención durante muchísimo tiempo por todo el impacto social que ha tenido. Si no lo saben, este fue un libro que inspiró una gran cantidad de suicidios después de su primera publicación en Alemania. Su extensión al resto de Europa pues generalizó este fenómeno, conocido como el efecto Werther. Tuvo un gran impacto en cuanto a estilo de vida, o fue uno de esos primeros libros que tuvo merchandising, por decirlo así. La gente se vestía como Werther, vendían vajillas con su cara, con las escenas del libro, estaban muy comprometidos con la historia y pues obviamente eso es algo que trasciende el tiempo, al ser el libro favorito de Napoleón también. Son muchos factores que hacían que pues me interesara leerlo. Y bueno, en cuanto a la trama en sí, habla sobre pues el joven Werther, que es un muchacho, creo que como de unos 25 años más o menos, el cual encuentra un amor que no puede ser completamente correspondido, o que más bien es un amor prohibido, y a partir de allí pues le van a pasar muchas cosas, y decir algo más ya entraría mucho dentro de un spoiler. En general es un libro romántico en toda regla, y con romántico quiero decir pues de esta corriente literaria. Es un libro que describe a un personaje profundamente sensible a la naturaleza, a las cosas que le suceden, todo está centrado en él y sus sentimientos, ya que al ser un libro epistolar pues durante la mayor parte de la historia pues la vamos a conocer es únicamente a través de sus ojos. Al final hay una pequeña sección que es como una recopilación hecha por un editor, es decir, que el autor va a escribir más o menos la percepción de los otros personajes de la vida de Werther, del final de la historia que nos está contando, y va a hablar bastante de otros aspectos, y sinceramente esa fue la parte que a mí particularmente me gustó más. Pero en general pues es un libro que sí, que transmite más que todo la perspectiva del protagonista. Es un libro que también nos muestra el cambio tan grande que va a tener él, ya que si bien desde un principio es muy sensible, después ya va a pasar como otros tintes por las cosas que le van pasando. La naturaleza misma tú sientes que va cambiando con lo que le va pasando al mismo Werther. Otro elemento muy importante pues es que Werther representa también un poco al arte dentro del propio libro. Es un reflejo de varios aspectos de la vida del autor y de algunos de sus amigos. Bien, no es propiamente un escritor como Goethe, es más bien un pintor, y también vemos cómo todos sus sentimientos, hechos que va viviendo van a afectar negativa o positivamente su arte, en el sentido de que al ser un personaje que se encuentra influenciado en todo momento por su percepción de lo que sucede, los sentimientos, obviamente su trabajo, su arte va a estar muy ligado a esto. Entonces es un aspecto muy interesante para estudiar esta corriente. Y si bien no fue un libro que disfruté al 100%, sí le llegué a tomar bastante cariño a Werther, y el verlo al final desde otras perspectivas me hizo como no comprenderlo un poco más, sino que lo que me pasó fue lo contrario. Yo no entendía mucho la percepción que tenían los demás de él, y esa última parte pues para mí fue muchísimo más útil para comprender la totalidad del panorama. Es un libro que tiene también una presencia de mitología nórdica, tiene algo de poesía. El libro es muy interesante ver cómo se plasmó esto. Y bueno, un detalle importante es que el autor mismo renegaría de esta obra, tanto por el impacto que tuvo en vida como escritor y en su carrera en general. En realidad es un reflejo de lo que fue en algún momento Goethe, y aunque tenga otras obras más maduras como Fausto, pues empezar por una obra que tuvo, que fue desde el principio y que fue tan impactante e importante, pues es muy interesante si les interesa este tipo de literatura.
El segundo libro que leí durante mayo fue Frankenstein de Mary Shelley, otro clásico de la literatura que hace mucho tiempo pues tenía allí como para leer. La verdad es que la experiencia fue totalmente distinta a la de leer Werther. Sentí desde el primer momento que era un libro que me atrapó por completo, o sea, es un libro que por muchos elementos descriptivos que tiene, que tampoco son excesivos, te hace centrarte muchísimo en la historia. Y es un libro bastante complejo, pero no es difícil de leer. A lo que me refiero con complejo es que es un libro que involucra varias historias. Es decir, yo pensaba que iba a comenzar directamente pues con lo que todos conocemos de Frankenstein, que básicamente esto es mentira, pero pensaba que se iba a centrar en esa parte desde un principio. El libro comienza con Robert Walton, un hombre que tiene como meta llegar al Polo Norte. Mientras le escribe cartas a su hermana, pues le va a ir comentando su encuentro con un joven científico, que pues específicamente Victor Frankenstein, y a su vez Victor le va a contar su historia, que contiene la historia a su vez de su creación, y a la vez la historia de la creación involucra a otras personas. Así que es un libro que de una manera muy hermosa va a abordar bastantes tramas o bastantes personajes, más que muchos personajes, son como una historia dentro de otra y dentro de otra, de manera que se enlazan. Es un libro que, si bien aborda algunos temas de manera específica, da espacio para que lo interpretes de muchísimas formas, para que veas muchísimos enfoques de lo que es el argumento a través de alguno u otro de los bandos. Yo particularmente considero que es un libro que en cuanto a moral es muy difícil saber dónde o de qué lado te encontrarías tú. Entonces es un libro que te plantea muchos dilemas morales. Si bien trata algunos temas de manera específica, o uno tiene una idea de lo que te quiere decir la autora viendo su vida o con lo que te vas imaginando mientras vas leyendo, la verdad es que trata de manera sutil muchos otros temas, y más que todo depende del lente que tú te pongas para leer el libro o para interpretarlo. Así que la verdad es que es un libro que es difícil saber de qué lado estarías tú o cuál postura defenderías tú, y es difícil intentar defender a alguien en realidad durante el libro, pero te vas dando cuenta de que es un libro muy gris y no puedes catalogar nada de blanco o negro, aunque si bien algunas acciones tú dices, o sea, esto no puede ser. Y sí considero que al final del libro te das cuenta de que Frankenstein y el monstruo son como una extensión uno del otro, y tienen mucho que ver pues con el final del libro. Y de esa forma también es difícil como que escoger una u otra posición, porque en realidad al final son como dos caras de la misma moneda de alguna manera. El tercer libro que leí ese mes fue El pistolero de Stephen King, la primera parte de su obra suprema, la saga de la Torre Oscura, una saga bastante amplia porque tiene 7 libros, un cómic, un montón de novelas alternativas, y pues da como un poco de miedo acercarse a esa obra tan gigante. Particularmente no soy una gran conocedora de Stephen King. A partir del año anterior y este año pues sí he leído más de él, pero la verdad es que con esta saga me di cuenta de la complejidad que puede llegar a tener ese autor. Es un libro que es la perfecta combinación entre un protagonista enigmático. Roland es alguien que realmente no llegamos a conocer del todo, como dije en una reseña en Goodreads, que voy a dejar abajo por si la quieren ir a leer, y un villano, aunque no sabemos tanto de él, sabemos que es realmente la maldad encarnada, por decirlo así. Es el Hombre de Negro, uno de los villanos más famosos de Stephen King y que aparece en muchísimos de sus libros. Este es un libro de literatura fantástica esencialmente, pero se combina con muchos otros géneros, y la verdad es difícil definirle una trama, pero sí sabemos que nos encontramos con Roland, un pistolero de una orden muy antigua que está persiguiendo a través del desierto al Hombre de Negro. Realmente uno no entiende muchas cosas de lo que va pasando al principio, pero con los flashbacks que va aportando Stephen King, tú vas comprendiendo que estás llegando como en medio de una batalla milenaria y que hay muchas cosas en juego. Y básicamente eso es lo más importante del libro. Si bien es un libro bastante introductorio, a mí me gustó bastante y siento que te abre una puerta y te entran muchísimas ganas de leerte las cosas alternativas, de llegar bien
y acompañar a los protagonistas a la Torre Oscura, y creo que estoy bastante emocionada de comprender este universo tan complejo que Stephen King pues, ha creado. El cuarto libro y último que leí también fue del maestro King, pero de un género totalmente distinto. Fue La Larga Marcha, un libro que escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman, uno de estos 5 libros. La verdad es que La Larga Marcha como tal trata sobre un maratón o un gran evento que hay todos los años en un Estados Unidos del futuro. Es como algo distópico el libro, y este evento televisado es como unos juegos del hambre, por decirlo así, pero que el evento principal es un maratón en el cual participan 100 muchachos entre 12 y 18 años, pero la diferencia es que es voluntario, y una de las cosas que se va desvelando, aunque no completamente durante el libro, es por qué, cuáles son las motivaciones de estos 100 muchachos que se introducen a ellos mismos en una carrera de la cual solo va a quedar un sobreviviente, y que los somete a ellos a caminar sin parar en ningún momento y a una velocidad muy específica. Yo la verdad pensé que este libro iba a tener un componente bastante como de competencia, pero la verdad es que toma un enfoque como más contemplativo, si se puede decir. Es bastante filosófico, tiene unos personajes que son muy nobles, algunos de ellos, algunos otros sí son bastante detestables, pero tanto el protagonista como los amigos que va a hacer durante este camino son bastante nobles y tienen un lado suave y un lado el cual afecta pues el miedo que obviamente puede sentir una persona que sabe que depende solo de sus pies para sobrevivir. Y pues sí, lo recomiendo mucho. Una faceta obviamente de gore, si se puede decir, o una faceta de pues bastante violencia, pero es algo a esperarse sabiendo que los van cayendo asesinados o que van cayendo de una manera bastante ruda durante toda la competencia. Y pues me gustó bastante también, fue un mes redondo, como se diría. La verdad me encantó haber tenido una experiencia de libros tan diversos este mes, ese mes de mayo. Lo disfruté cada página de estos libros y los recomiendo muchísimo. Bueno, eso es todo por el día de hoy. No olviden comentar aquí abajo si han leído alguno de estos libros o si les gustaría leerlos, les llama la atención. Muchas gracias a todos por verme. Hasta luego.